Gracias, querida familia, por continuar con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema súper interesante, súper importante. Además, es transformador. Vamos a hablar de cerrando ciclos. ¿Cuántas veces en la vida te has encontrado ahí en esa encrucijada de estar en una situación dolorosa o que requiere que tú te despegues, que te desprendas de esa etapa de tu vida y se te hace difícil y te ves luchando, ¿verdad? Ya sea un cambio de trabajo, ya sea un cambio o una pérdida de pareja, la pérdida de algún ser querido. Todos nos hemos visto involucrados en esta etapa que muchas veces tiende a ser dolorosa. Hoy vamos a tratar de compartir con ustedes información valiosa para ayudarlos principalmente a eso, a cerrar etapas, a cerrar ciclos, pero hacerlo desde una manera sana, saludable para su estado emocional, para su estado psicológico, pero también para las personas que les rodean, porque a veces cargamos a los demás con esta situación de nosotros que nos impide cerrar ciclos. Hoy cuento con la presencia de una psicóloga clínica, una dominicana muy capaz, muy preparada, muy enfocada en lo que son estos temas de desarrollo emocional y psicológico de las parejas, de las personas. Tiene unos proyectos muy bonitos en lo que está trabajando, que más adelante vamos a hablar de ellos. También trabaja biodanza para ayudar a las personas a liberarse desde el alma. Señores, si usted es de las personas que se ha visto en algún momento o está luchando en este momento en desprenderse, ¿verdad?, de alguna etapa difícil de su vida, mire, acérquese, acérquese porque este programa en esta noche es para usted. Nos acompaña nuestra querida Yajaira Sánchez. Yajaira, gracias por acercarte, mi amor. Bienvenida. Gracias, preciosa Ana. Qué bueno estar aquí, qué bueno compartir con tu público hermoso y poder compartir algo de lo que he recibido. Para mí, la psicología y en todas las áreas como la trabajo es una vocación. Así debe ser. Es un don de Dios y por eso lo comparto con amor y es parte de mi propósito de vida. Así debe ser. Entendemos que debe haber vocación en todo lo que hacemos, porque eso es lo que nos va a quitar el chip de trabajo, de cansancio, de agotador, ¿verdad? Y nos va a llevar a esa sensación de placer. Siento placer por lo que hago y aparte de eso me pagan por hacerlo. ¡Qué felicidad! De ñapa, ¿verdad? Pero vamos de inmediato a iniciar con este tema tan interesante, tan importante. ¿Qué significa realmente desde el aspecto psicológico cerrar ciclos? Fenomenal. A mí me llamó mucho la atención cuando me propusiste este tema porque cerrar ciclos es un componente fundamental para el equilibrio emocional. Y los seres humanos somos seres emocionales. Trabajamos mucho lo que es la inteligencia a nivel del coeficiente, pero a nivel emocional queda un poco más relegada. Y gracias a Dios se le ha ido dando una importancia mucho más activa a lo que es la inteligencia emocional. Por eso en mi quehacer profesional la trabajo muchísimo a través de muchas herramientas, porque es lo que nos hace ser felices, realizados y exitosos. Por eso vemos muchas personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto y pueden ser exitosos a nivel laboral, pero a nivel humano, integral... Son un desastre. Gracias. Gracias, gracias, gracias por decirlo por mí. Y muchas veces esas personas tan inteligentes a nivel de su coeficiente intelectual no logran ese éxito y personas brutos, como diríamos, resultan ser quienes ocupan puestos más importantes que ellos en los lugares de trabajo, porque la inteligencia emocional, esa capacidad de yo manejarme emocionalmente a nivel de mis relaciones, cómo pongo mis emociones en su lugar, en su momento, es el que me hace construir relaciones, el que me hace tener ese éxito y cerrar ciclos de manera adecuada, sana, equilibrada, en su momento, nos hace más felices y más realizables. Entonces,
Cuando no cerramos un ciclo, que hay muchos tipos de ciclos, eso nos hace personas infelices, eso baja nuestra autoestima, que son como los efectos, porque diría, pero ¿y por qué? Somos gruñones. ¿Por qué es importante cerrar ciclo? Si yo no cierro un ciclo, eso debilita mi autoestima porque no tengo confianza en el futuro, no tengo confianza en relaciones de pareja, depende del ciclo que sea, no confío en mí misma, en mí mismo. ¿Podemos decir que una persona que no cierre ciclos se hace tóxico? Porque está guardando todo esto dentro de sí, porque no sabe sacar, como dicen por ahí, la basura a tiempo. Sí, podría ser. Podría ser. Yo sé que nuestra audiencia esta noche se ríe con nosotras, pero yo sé que se están ubicando y nos están entendiendo. Y Yajaira tocó un puntico bien importante que me lo voy a llevar y lo voy a analizar. El hecho de que personas a veces muy intelectuales no son felices, no son alegres, porque cargan con todo, no saben culminar una etapa. Y otros que quizás no son tan intelectuales, que sueltan, saben ir por la vida dejando cosas atrás y llevándose lo que realmente le necesita. Yo entiendo que debemos todos aprender eso. Claro que sí. Mira, un ejemplo de una persona muy capaz intelectualmente es una persona coordinadora de un equipo en una empresa. Pero entonces tiene que liderar a su equipo, pero no sabe manejar sus emociones, no ha cerrado ciclo, quizás de una historia de su familia que no le daban la voz, que no tenía confianza para expresarse y puede manejar muy bien su tema profesional, pero entonces su tema de no sentirse capaz de hablar, de que su palabra es válida, una persona que tiene tema de autoestima y en su casa no le dieron ese valor, no fue escuchada, entonces se va a sentir a sí mismo en su espacio de trabajo, va a sentir que no le escuchan, va a sentir que su palabra no es importante, va a sentir que lo que dice no es acogido, no se va a sentir valorada. Entonces, no habrá una relación laboral armoniosa y esa persona no se sentirá capaz de manejar a su equipo. Y por más inteligente y capaz que sea, ¿va a tener credibilidad con sus compañeros de trabajo? ¿Va a tener credibilidad con el equipo que tiene que coordinar? Se sentirá esa deficiencia. Y de allí lo importante de manejar, de cerrar bien un ciclo, de sanar una herida. Que al final, sanar un ciclo, cerrar un ciclo es sanar una herida. Es sanar. Y va muy vinculada con el tema del duelo. Muy vinculada con el tema del duelo. El duelo es una pérdida. El duelo es, tuve una relación. Pero primero, ¿no te parecería importante hablarles cuáles son los tipos de ciclos, verdad? Ahí vamos a destacar cuáles son los diferentes ciclos por los que podemos estar pasando los seres humanos. Pero algo muy importante, necesito que podamos indicarle a las personas, a la audiencia, cuáles son esas señales que a ti te van a despertar la alarma de que estás atravesando por un ciclo difícil y doloroso que debes soltar, que debes dejar ir, que debes dejar pasar, porque si como ha tocado la doctora, muchas veces estamos envueltos en esa toxicidad que nos da a nosotros el cargar con todo y los demás, nuestro entorno laboral es el que observa ese problema en nosotros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces ya ahí usted compartiría algunas señales importantes. Sí, hay señales que nos lo indican y cada señal también depende del tipo del ciclo que necesitemos cerrar y sobre todo es cuando ya se vuelve crónico, que es lo que tú le llamas tóxico, que me encantó. Cuando ya se vuelve crónico afecta la realización de nuestra felicidad. Ya no hay una alegría plena, ya no disfrutas lo que antes disfrutaba y vienen entonces señales de depresión. Esas serían las señales, ¿verdad? Señales. Okay. Señales de ansiedad,
ya no te disfrutas eso que antes te disfrutaba, compartir con esa persona o realizar ese trabajo. El sueño lo sientes afectado. Mientras te vas a dormir, esos pensamientos, y cómo lo hago, y no sé, nerviosismo. Esto pasa sin importar el tipo de ciclo Sin que importar el tipo de ciclo que sea. Pero también, un ejemplo, estamos hablando de una relación amorosa, tienes que cerrar un ciclo. Confías que esa persona a la que te estás acercando para iniciar una nueva relación quizás te va a hacer lo mismo. Tienes totalmente desconfianza, no crees en lo que esa persona te dice. Siente que tú no eres capaz de sostener una relación. Cuando vienen esos pensamientos perturbadores frente a una situación semejante a la que tienes que cerrar ese ciclo, que no te deja avanzar, eso alerta. Espérate, tengo que cerrar aquí. No me deja avanzar. No confío en mí. Cuando sientes que te está afectando tu autoestima, no confío, tengo dudas, temo enfrentarme al futuro, a empezar una nueva experiencia. Espérate, reviso. ¿Cómo cerré? ¿Cómo estoy frente a esa situación anterior que viví? ¿Me duele? No quiero enfrentarme a una situación nueva. Ya te está paralizando, ya te está frenando. Ahí está el cliente, que te paralice, que te detenga. Cuando te detienes, cuando sientes miedo, cuando sientes temor, cuando no confías en ti, cuando no confías en el otro, espérate, revisa atrás. Hay que ir atrás. Y de ahí lo importante de cerrar ciclo, porque cuando un evento te paraliza, te frena, quiere decir que no estás preparada para vivir, preparada como persona. No estás preparada para vivir y eso te está limitando, te está quitando fuerza emocional, te está quitando fuerza en ti. Y entonces, mientras no logramos esto, de allí lo importante de cerrar ciclo, Ana, porque mientras no logramos cerrar un ciclo sanamente, la vida te lo va a presentar, y te lo va a presentar, y te lo va a presentar. Si no lo viviste, si no lo superaste, vas a morir con eso. Exacto. Así literal. Es así. ¿Cuáles son los ciclos, de acuerdo a tu experiencia, los ciclos más comunes que llevan a las personas a buscar ayuda a nivel psicológico? Mira, es que todo depende de la persona y de su historia, de lo que no es sanado, de lo que no he integrado. Y así ese ciclo va a ser mucho más doloroso. Obviamente los ciclos más fuertes para sanar y cerrar son los de pérdida por causa de muerte, fallecimiento, pero también de relaciones interpersonales como de pareja. Son los más difíciles de cerrar. Pero si una persona tiene buena capacidad de resiliencia, tiene herramientas como la inteligencia espiritual, emocional, una buena red de apoyo y autoestima. Eso es importante. Tú sabes que al tocar el punto de las parejas, yo entiendo que muchos feminicidios que suceden en el mundo, en el país, feminicidio, esta situación, ¿verdad?, que está afectando a la República Dominicana, muchas veces es porque la persona no sabe desconectarse, no quiere cerrar ese capítulo de su vida y toma una decisión dolorosa. ¿Qué tiempo, si hay algún tiempo, verdad, que usted pueda decir, ok, ese duelo que tú estás viviendo, vamos a determinarlo como un duelo? Tú vas a pasar 5 o 6 meses sufriendo eso, pero ya a los 6 meses ya tú tienes que buscar, por ejemplo, ayuda. ¿Qué tiempo determinan ustedes para que una persona cierre un ciclo? Mira, todo depende del ciclo. Las personas somos un mundo completo. El mundo emocional es una cajita de sorpresa, es muy personalizado. Y en donde nosotros decimos, ya tienes que buscar. No me gusta hablar de tiempo, es igual que una enfermedad catastrófica. No, los psicólogos no hablamos tanto de tiempo, pero sí miramos el cuánto te afecta eso. Obviamente, dentro de un año, decimos, es normal. Es normal, depende qué significaba esta persona para ti, qué vacíos llenaba. Y sobre todo mis
acompañamientos psicológicos, no me quedo solo en el evento. Simplemente falleció una persona, no simplemente porque no es simple, pero no solo en ese elemento, sino qué significaba esa persona para ti, qué vacío llenaba para ti, por qué te ha dolido tanto. Tú te vas más allá. Más allá, porque en una pérdida, sobre todo, de una relación, sea por fallecimiento o sea porque ya llegó hasta ahí, yo no lloro al ser, yo lloro lo que eso significaba para mí, lo que me llenaba, lo que satisfacía, a quién representaba de tu familia, qué otras pérdidas tú has tenido en tu vida que tú no has sanado, porque como compartíamos antes, una historia que no se ha sanado, un ciclo que no se ha cerrado, se vuelve a repetir para que tú aprendas la lección. Es así. Y la vida nos lo va presentando. Y en esta vida estamos para transitar, para evolucionar, para sanar, para ser mejores. Claro. Y cada experiencia que nos llega es una experiencia para sanar eso. Es así. Ay. Te estás entrando profundo. Y ahí que entiendo que debo realizar esta interrogante tan importante. ¿Cómo se relacionan el perdón y la aceptación con el proceso de cerrar ciclos? Ay, eso es vital, mi reina linda. Porque yo voy a cerrar ciclo a medida que voy transitando y aceptando de que esa situación puede ser cambio de residencia, eso ahí yo tengo que cerrar un ciclo, sea por X o Y razón. Incluso compré mi casa nueva y me mudé, pero ya tú tenías un arraigo, una conexión emocional, que allí viene el ciclo, porque hago, y por eso empecé con el tema de la inteligencia emocional, yo hago una conexión emocional con un evento, con una situación que estoy viviendo, persona, cosa, evento, trabajo, lugar, país. Y entonces yo me vinculo emocionalmente, pero entonces tengo que hacer un desarraigo. Y eso es lo que se hace cuando se corta, cuando se cierra. Y entonces, en este momento, yo tengo que aceptar que ya me mudé, que ya esa relación no está, que cambié de trabajo, que cambié de proyecto, incluso hasta de un proyecto que yo tenga en mi vida, sea porque era por un tiempo determinado o porque ya se cerró o porque no lo alcancé a realizar. Ya eso es un ciclo que hay que cerrar. Paso por un proceso de duelo y cuando yo voy entendiendo, bueno, y por eso en consulta me encanta mucho y me llegan imágenes de muchos pacientes de, bien, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué te enseñó? ¿Para dónde vas ahora? Y el proceso de agradecer a esa vivencia, esa experiencia por lo que te aportó. Porque si lo vivimos desde una conciencia de evolución, de eso me aportó algo, de yo crecí, de qué veo, esto me va ayudando. Y ojo, son tips para las personas que nos escuchan, de cómo ir haciendo proceso de duelo, ir abriéndonos a esa aceptación, porque tiene una importancia. Cuando entramos a la aceptación y hacemos todo este proceso de estas preguntas que he hecho, de crecimiento, de agradecer, que es parte de despedir, entonces yo voy entrando en ese proceso de aceptar. Cuando acepto, cuando le doy un lugar a esa experiencia, que es darle un lugar a mis emociones, y desde allí empiezo a vivirlo, aceptando de esto me duele, claro, esto me afecta, esto me hace falta, y le pongo nombre a esas emociones. Me siento frustrada, me siento triste, me siento abandonada. Reconocer tu situación, reconocer. Yo entiendo que cuando reconocemos, ya ahí tenemos la mitad del camino avanzado. Y esto me lleva a querer saber cómo impacta la salud emocional, psicológica de una persona cuando cierra ciclos adecuadamente. Ay, eso es precioso. Energía vital y creatividad. Yo me lanzo, yo confío en mí y de ahí lo uno al tema de la autoestima. Fortalece nuestra autoestima. Nos sentimos capaz, nos lanzamos a recibir tantas oportunidades que Dios y la vida nos tienen. Cuando cerramos bien ciclo, aprendemos de esa experiencia y por ende nos va a ir, mira, 100% nos va a ir mejor en el futuro, en otra experiencia relacionada a eso. Excelente. Entonces, queremos decir que esas personas que a veces
atraviesan por una situación difícil o dolorosa, pero vemos como que rápidamente se zapatean y ya el otro día están bien. Señores, eso no quiere decir que sean irresponsables, ni hipócritas, ni de pocos sentimientos. Eso quiere decir que son personas que tienen una buena salud mental e inteligencia emocional. Literal. Y en resumido, resiliencia, que va aparte. Son personas resilientes porque tienen estas cualidades que tú acabas de decir. Y eso está bien. Aprender a cerrar ciclo, aprendí. ¿Qué me enseñaste de esto? ¿Qué aprendí? ¿Qué no repito en una próxima? ¿Qué pongo en práctica? ¿Qué fue bueno? Y puedo seguir poniendo en práctica en la otra y ya me lanzo. Tres tips o 4 para las personas que ahora mismo estén en una situación, amarrado ahí, y no por la guardia de monja, en un ciclo, porque no pueden salir. Caramba, ¿y cómo salgo de esta, doctora? Rápidamente. Primero, reconoce que no puedes salir. Nos pasa muchísimo en una relación amorosa. Reconoce que no puedes salir. Reconoce que necesitas salir. Desde mi necesidad, entonces me lanzo. Luego, busca ayuda, my darling. Busca ayuda. En estos procesos, la mayoría de las veces no podemos solo. Necesitamos buscar ayuda para salir de esto. Ojo, es ayuda de alguien profesional. Familiar. Eso no quiere decir que usted va a tomar, ni a salir, ni a andar. Ay, Dios mío. Me encanta. Ayuda profesional, psicológica, por favor. Y la ayuda espiritual. Me la encanta oración. Eso. Me encanta. La oración. Acabamos de vivir un tiempo litúrgico precioso. Contemplamos en la Semana Mayor la pasión y muerte de nuestro Señor, pero no nos quedamos ahí. La resurrección. Y tú que estás viviendo esto, de la misma manera como estás compartiendo la cruz, con estos ciclos no cerrados, con estas heridas, de la misma manera siente que vives y comparte la resurrección. Y una invitación muy especial en esta Pascua. Ya Jesús resucitó. Todas esas cruces que llevaste, que cargaste, que has estado cargando a lo largo de tu vida, mira, échala para atrás y suéltala en el resucitado. Y lánzate y recibe sus brazos de amor. Ven a compartir esta alegría de la resurrección. Y siente como Dios, que es un Dios de vivos, que es un Dios de amor, te acompaña y vive eso contigo. No te quedes ahí. Qué bello, qué bonito mensaje. Me encanta, me fascina y también lo comparto igual de manera recíproca con mi audiencia. Doctora Yajaira, ¿cómo podemos nosotros, como padres, como adultos, identificar si estamos arrastrando algún problema del pasado familiar o porque de niños no aprendimos a cerrar ciclos, que estamos arrastrando situaciones y que todavía de adultos estamos cargando situaciones dolorosas que no cerramos, pero que nadie nos enseñó tampoco a cerrarlo? ¿Cómo podemos identificar eso? Mira, puedo afirmar con toda certeza que el 80-90% de nuestros problemas hoy dependen y están vinculados con un tema no resuelto de nuestra infancia. A nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel económico, todo el tema de la abundancia, la salud física, nuestra salud emocional está vinculada directamente con esos temas. La biodescodificación, las constelaciones familiares que la trabajo, todo el tema de nuestras emociones está totalmente vinculado y por eso yo siempre voy allá. Cuando tengas un tema de esto, pregúntate, ¿cómo yo viví esto en mi infancia? ¿Cuál fue mi relación con mamá, mi relación con papá? Y eso va a ir diciéndote, casi todos sabemos lo que tenemos que sanar. Lo que no sabemos es el cómo. Wow. Y ahí entra usted, porque tengo entendido que tiene unos programas importantísimos en los que está trabajando. ¿Cómo puede la audiencia y las personas interesadas en contactarla y conocer un poquito más de todo el abordaje que usted y su equipo realizan? Claro que sí, mira.
de manera específica con este tema, trabajo el tema de la sanación de heridas de la infancia en un taller que se llama Crecer bebiendo de mi propio pozo. Ay, mamá. Tiene 2 etapas dentro del mismo taller. 1, conocer y sanar mi herida, y conocemos esa herida incluso que se crea desde el vientre materno hasta los 6, 7 años, donde nacen nuestras heridas que nos determinan hasta hoy. Entonces, hacemos ese proceso en el taller de identificar cuál es esa herida y le ponemos nombre a la herida y hacemos un proceso para sanarla. Para sanarla de una vez. El segundo momento es fortalecer la autoestima, porque esa herida daña y debilita nuestra autoestima. En mis redes sociales está toda la información, @ruadelife. WhatsApp 849-261-2629. Ahí estamos para consultas, para talleres a nivel de empresa. Trabajamos mucho el tema de la biodanza y ahí estamos a la orden. Qué bueno, qué bueno. También trabaja con parejas y esos temas familiares. Ya para finalizar con esta conversación que ha sido tan interesante, señores, ¿cómo podemos utilizar el cierre de un ciclo como una oportunidad de crecimiento personal? O sea, ¿cómo me beneficia esto en mi crecimiento el hecho de que yo pueda tener el poder, la potestad de cerrar un ciclo que ya, ¿verdad? Dio su tiempo ya, quédese ahí. Beneficio de esto, conectar con nuestras emociones primarias y que son las que nos corresponden vivir: la alegría, la plenitud y el disfrute, el sentirnos bien con nosotros mismos, sentir que vamos evolucionando, sentir que vamos creciendo, y eso lo vamos a identificar primero en esa plenitud personal de que me siento bien, orgullosa de mí misma, mira lo que he crecido, mira cómo evolucioné, y cuando miro hacia atrás me siento satisfecha, me reconozco, pero entonces también exitosa en todos las esferas de mi vida. Vas a sentir que estás avanzando, que no te quedas ahí estacionaria, avanzas, creces, plenitud, satisfacción. Vendrán otras circunstancias, pero de igual manera, ese ciclo que cerraste será plataforma e impulso para seguir alcanzando a los demás. Qué bonito, qué bonito. Realmente es muy interesante y yo creo que más importante de lo que nos imaginábamos. Este punto es neurálgico para que podamos nosotros seguir creciendo. Sí. Muchas veces nos sentimos estancados, no avanzo, no doy un paso, pero es que estás cargado con muchas ventanas abiertas, con muchas cosas a tu alrededor que no te permiten ver lo que has logrado. Hay que cerrar para poder abrir. Exacto, eso no te permite ver el siguiente paso que debes dar. Y muchas veces estás avanzando y tú no lo percibes porque estás enfocado en ¿qué? En el pasado. La idea de esta invitación a la doctora, que sé que más adelante la vamos a tener acá para que nos hable también de otras maneras en que podemos sanar emocionalmente, es que ustedes aprendan a cerrar los ciclos de su vida que ya colapsaron, que ya terminaron, pero sobre todo que puedan identificar cuando este ciclo que no hemos cerrado nos está haciendo daño, nos puede afectar. Realmente me gustaría conocer así rápidamente su opinión en torno a este ciclo por duelo que viven los padres que lamentablemente tienen que ver fallecer a un hijo. ¿Qué tan difícil es salir de este ciclo y cuál es su recomendación? Mira, dentro de los ciclos por pérdidas, yo trabajo mucho el tema del duelo. En 2 tesis la he trabajado y lo he vivido mucho. Dentro de las pérdidas por fallecimiento, 2 son las más difíciles de superar. Duelo del fallecimiento del compañero, compañera de vida, y el de un hijo. Porque entendemos, no sé de dónde nos vino esto en la cabeza, que el fallecimiento es por edad. Y entendemos que los hijos tienen que irse de último que nosotros. Entonces, esta concepción hace que el duelo sea más difícil,
porque no aceptamos esa pérdida. Era muy joven, se fue y no la aceptamos. Entonces, recuerda que hablamos el tema de la aceptación para poder cerrar. Entonces, recomendación, hacer un acompañamiento. Otra recomendación, aunque dije que es uno de los más difíciles, no es imposible. Segundo o tercero, rodéate de las personas que te aman, que están contigo. Empieza a reconocer todo lo que tienes, agradecer por tu vida y sobre todo siempre tener una memoria agradecida por esa persona que falleció. Enfocarse en lo positivo, en el tiempo que vivieron, en lo que tenían, el legado que dejó esa persona. Cuando nos enfocamos en lo positivo, nos enfocamos en mantener su memoria desde cómo le gustaría a esa persona, empezamos a agradecer y a soltar. Y sobre todo, vive por ti. Así. Vive por ti. La vida tiene sentido. La vida es bella, aún con esos dolores de pérdida. Es así, es así. Realmente espero que este mensaje llegue a muchas personas que entiendo están todavía dolidas, ¿verdad? Por esta tragedia que nos afectó, donde sabemos que muchos hijos partieron y hay muchos padres y madres hoy heridos, lacerados, llorando, ¿verdad? Esta partida a destiempo de sus vástagos. Yajaira, yo encantadísima realmente de haberte tenido acá en Acércate Más. Esta es tu casa y las puertas quedan abiertas para otra ocasión, para otro tema que podamos abordar y beneficiar a nuestra hermosa audiencia, ¿verdad? Qué linda, muchas gracias. Para mí un placer y como te dije, un don de Dios compartir esto y colaborar para que seamos cada vez más felices y plenos. Es así, muchas gracias. A ti. Amigos y amigas, quédense aquí porque aún nos queda mucho contenido que compartir con todos ustedes. Ya volvemos.